diputados al Congreso de la República están convocados para sesionar el día de mañana con una agenda que es pues bastante amplia. En términos generales, vuelven al Pleno para discutir o para terminar de discutir respecto de la interpelación que se le hizo a la ministra de Educación. Pero muy probablemente los diputados oficialistas y los diputados del partido líder procurarán aprobar una ley que se ha dado en llamar la Ley de Promoción de Empleo. El partido de Manuel Valdizón, el partido líder, la ha llamado la Ley Valdizón de Empleo. Nosotros hemos invitado a dos expertos en materia de leyes de promoción de empleo, en términos generales de finanzas públicas y de generación de empleo, como Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas, columnista, quien el día de hoy publicó en el diario Prensa Libre una nota al respecto de esa iniciativa que ya se conoce. E invitamos también a Carolina Castellanos, quien es directora de la Cámara Guatemalteco-Americana de Comercio. A los dos, gracias por acompañarnos, bienvenidos por para venir a conversar sobre este tema. Y bueno, Paola arranca con la primera pregunta. Gracias, Muchas gracias, buenas noches. Carolina, ¿qué postura tienen en AmCham para esta iniciativa que está por discutirse y por qué? Gracias y buenas noches y gracias por la invitación. Realmente nos hemos opuesto a las iniciativas, la que hubo primero, la otra, la que sigue, porque todas son más o menos igual. Precisamente porque primero no se trata de no pagar impuestos, se trata de tener una estabilidad en las reglas del juego y saber qué es lo que tengo que pagar, pero no de al tiro no pagar impuestos. Segundo, ninguna ley por ley se va a generar empleos ni va a generar inversión. Ojalá lo hiciera. Entonces tendríamos cualquier cantidad de empleos y cualquier cantidad de inversión en cualquier parte del mundo, porque por un decreto ley se genera. Para nosotros poder generar inversión necesitamos un montón de condiciones, empezando seguridad, un Estado de Derecho, estabilidad en las reglas del juego, para realmente mantener una inversión. El empleo tampoco se genera por un decreto. Entonces, solo el nombre de la ley está muy mal planteado. Está exonerando empresas por 50, 60 años de impuestos. ¿Quién va a cubrir ese gran hoyo fiscal de todos esos años que no va a pagar impuestos? Encima de todo, exonera a una serie de sectores, porque unos sí, porque otros no. Hemos preguntado en diferentes instancias y diferentes organizaciones que se han opuesto también a estas iniciativas han preguntado, mire, ¿y por qué se exoneran estos sectores? La respuesta de uno de los sectores excluidos es que como ellos son muy eficientes, entonces no necesitan una ley de esta naturaleza. Entonces dije, bueno, entonces estamos empezando a premiar el ineficiente. O sea, los otros quiere decir que sí son ineficientes y entonces los van a exonerar. Entonces no hace ningún sentido. ¿Qué va a generar 100,000 empleos? No se va a generar ni un solo empleo si no resolvemos el tema de la inversión. Plantean ustedes para una ley que no va a solucionar y puede empeorar. Va a empeorar las cosas y hemos preguntado y platicado con inversionistas que ya están en Guatemala de diferentes sectores, incluso uno de Maquilas, por cierto, y me decía, es que no se trata de no pagar impuestos. Uno sabe que cuando invierte le toca pagar, es el costo de tener gobierno, punto. Tenemos que pagar impuestos, punto, no hay para dónde. No se trata de no pagar. ¿Cuál es el contexto en el que se está promoviendo una nueva ley de inversión y generación de empleo? Porque, como dice Carolina, este es un segundo intento en el corto plazo. Creo que es casi una medida desesperada. Yo creo que ya pasó esto por un proceso largo de discusión. Estamos viendo aquí una variación de un proyecto de ley que se presentó hace varios meses, donde hubo una reacción amplia de muchos sectores de la sociedad, del sector privado, varias representaciones del sector privado, de sectores académicos, sectores sociales. Y ahora vemos de nuevo un intento por sacar esto adelante. Creo que no se puede separar del contexto electoral, donde uno de los temas que siempre se plantea es el de la promoción de empleo, ¿no? Pero no se dice cómo exactamente promover empleo. Y no se dice cómo porque realmente es difícil, como dice Carolina, no es una cuestión aquí de una ley generar empleo, ¿no? Pero aquí se está buscando crear una impresión de que hay una preocupación por esa generación de empleo. Y me parece que por ahí va. Yo en todo esto creo que hay que exigir la prueba a los que plantean la ley. No es para los críticos argumentar en contra, más bien es los que están planteando esto deberían demostrar que lo que están planteando efectivamente va
generar empleo, ¿no? Pero No usted hemos visto nada en ese sentido. En su columna de hoy aludía a un estudio académico desarrollado en diferentes países del continente que sostenía que iniciativas de este tipo en realidad no han ayudado a generar empleo. Así es. Exacto. Exacto. Entonces, ¿qué es del otro lado de la moneda, no? En el caso de este estudio que se hizo para la República Dominicana, para Costa Rica, El Salvador, donde se analiza con datos sectoriales y datos a nivel de empresa. Incluso es un estudio muy riguroso, muy cuidadoso, muy serio, auspiciado por el BID. Y encontraron que se habían entregado los incentivos, pero no había ninguna evidencia de que las empresas beneficiadas hubieran no realizado las inversiones si no hubieran tenido los incentivos. Carolina. Es decir, que de todos modos hubieran realizado las inversiones, hubieran generado ese empleo sin incentivos. Y pagado los impuestos. Entonces, y pagado los impuestos. Carolina, pero Entonces, si los beneficios para las máquinas están por terminarse, ¿cuál es la propuesta que podría ser aceptada dentro de la mayor parte del sector Del industrial sector. con buen recibimiento? Cabal. Y Ok. también le quiero preguntar, ¿por qué si hubo modificaciones de la iniciativa que quería aprobarse el año pasado, se redujeron los plazos, se pusieron algunos candados, algunos filtros? ¿Por qué siguen oponiéndose y creen que eso todavía no es lo viable? Bueno, primero, hace 10 años sabíamos que en diciembre de 2015 ya no iba a haber privilegios de exoneración de impuestos sobre la renta y el IVA, porque ahorita el IVA hay un crédito fiscal y demás. Hace 10 años lo sabíamos. Las empresas maquilas que están no solo de ropa, sino de diferentes maquilas, ya lo sabían que hace 10 años iba a pasar. ¿Y se prepararon para eso? No, No. obviamente no, porque están pidiendo a gritos que los ayude. Entonces, otra vez estamos siguiendo a que el gobierno nos resuelva. Pero hace 10 años sabíamos que esto iba a pasar. Ahora, lo que pasa es que nos va a subir costos, es uno de los temas que están diciendo. Pues sí, porque ahora voy a tener que pagar impuestos sobre la renta, ya voy a tener que pagar IVA, trasladarme, en fin, todas las historias. Ok, ¿dónde están un montón de costos que se van? En seguridad, por ejemplo. Porque hay que ir a las maquilas la cantidad de guardaespaldas que tienen. Si voy a mandar mis contenedores al puerto, o al puerto que sea, van custodios, van gente armada, van GPS, ¿cuántos están gastando? Estudios incluso de ACIES y otras entidades dicen que entre el 10 y el 15% del presupuesto de las empresas se va en seguridad. Están pagando extorsiones para pasar del punto A al punto B. Solo ahí bajaríamos un montón los costos de las empresas. Si trabajáramos en temas de facilitación de comercio, para que puedan, en infraestructura de carreteras, para que puedan llevar este producto, pero en nada de tiempo, y que pase por aduanas, incluso la importación de materia prima, de tela o lo que fuera, que sea súper ágil, estaría bajando un montón de costos. Esas son cosas que sí pudimos haber hecho en todos estos 10 años, Pero sin no tener nos que preparamos en pero esos no 10 nos años. preparamos como países. Damos dos años y tantos de estar dándole vueltas a estas leyes. ¿Qué pasa con esto? Bajaron los plazos a la mitad. De todos modos son plazos de 30, 40 años. De todos modos estamos hablando de unos plazos espantosos. Sí que hay candados, sí, pero por otro lado están pidiendo, por ejemplo, que la fianza el Estado necesita garantizarse el pago, el que hay impuestos suspendidos, y el fisco necesita garantizarse eso. Entonces, actualmente se paga un 100% de la fianza. Entonces, ahora en una de las iniciativas de ley que dice que solo sea un 10%. Eso no puede ser, porque el fisco necesita esa garantía. Y no estamos defendiendo el tema de que hay que pagar más impuestos, simplemente son las reglas claras del juego en ese tema. Entonces, lo que sentimos es que han sido como temas cosméticos a las modificaciones que se le han hecho, y que ahora en esta nueva ley, pues ahora se incluyen a otros sectores y se excluyen a otros. No es por ahí la historia. Seguimos otra vez porque estamos discriminando. Juan Alberto, ¿tiene sentido que el país legisle para seguir beneficiando al sector vestido, al sector maquilas en general? yo creo Puestos que en el contexto regional. Yo creo que hay un contexto aquí histórico. Estos incentivos se crearon con la idea de fomentar un proceso de aprendizaje, ¿no? Eran pequeñas empresas que estaban comenzando a exportar. Uno podría justificar en esos términos en los 80s, ¿no? ¿Cómo no? En una situación complicada nacional, que bueno, quizás ahí podría ser válido tener incentivos, pero después de ¿cuántos años son? 30 años. Ese aprendizaje ya se tiene que haber dado. Uno de los argumentos que precisamente identifica el que hizo este estudio de República Dominicana, El Salvador y Costa Rica es que este tipo de incentivos más bien promueve que las empresas sigan subsistiendo con estos incentivos y que no las promueva a volverse competitivas, más productivas, ¿no? Si eventualmente se quisieran usar recursos para
promover una transformación productiva, ¿no? Debería pensarse en subsidios directamente dirigidos a promover el desarrollo tecnológico, en fin. Hay otro tipo de instrumentos mucho más sofisticados que están utilizando otros países, ¿no? Yo creo que aquí no se trata de no apoyar al sector privado, pero pensar bien cómo se hace, ¿no? Y esto estamos con unas prácticas de hace 30 años ya abandonadas por la mayor parte de países. Que lejos de concentrarse exclusivamente en uno o en dos sectores, las iniciativas cada vez parecen irse ampliando más y más, por ejemplo, al sector hotelero. Bueno, eso es parte de la economía política, esos procesos, sí, ¿no? Ofrecen beneficios para unos, entonces intereses políticos. Entonces unos quieren y los otros quieren. Juan Alberto, usted decía que tiene que ver con el panorama electoral. Y el candidato oficialista ofrece trabajo y el candidato del líder ofrece empleo. Básicamente es lo mismo. ¿Cómo ve usted el panorama esta semana en el Congreso? Si la bancada de oposición y la bancada oficialista tienen el mismo interés, ¿podemos asumir que esta iniciativa de ley pasa o todavía encontrará otros obstáculos que sortear? La verdad que no sé, pero yo creo que hay un antecedente, que es que la misma ley o una variante de esta ley ya fue rechazada con una amplia oposición de sectores grandes del país. Pero el líder se oponía el año pasado, ahora ya no. El líder tenía una posición ambigua que no se quiso en ese momento involucrar. Yo creo que deberían los dos partidos tomar en cuenta que el costo político de esto es alto y por eso yo hacía una analogía en ese artículo esta mañana con el caso del lago de Amatitlán, ¿no? Porque se está promoviendo algo que no ha sido estudiado, los expertos están en contra, tiene un costo fiscal alto, es parte de un proceso de no pensar las cosas y de ocurrencia prácticamente, ¿no? Carolina, ¿usted le ve posibilidades a esta iniciativa para que pase en el Congreso de la República? Yo sé que el Congreso guatemalteco es impredecible en términos generales y esta legislatura es especialmente difícil de predecir. Sí, cómo no. Hemos estado participando en unas reuniones que ha convocado el presidente de la Comisión de Economía, Pedro Moadi, precisamente para discutir todas las iniciativas de ley que están ahí en la comisión y entre ellas, por supuesto, la primera que agarramos fue esta. Estamos participando, a pesar que estamos oponiéndonos a la ley, Cámara de Comercio está participando y ellos se han opuesto desde el inicio. Nuestro criterio en contra, en fin. Y entonces... ¿Quiénes opinan a favor ahí? ¿La Cámara de Industria está a favor? Está Agexport, digamos, es uno de los principales promotores. Entendemos que CACIF, pues, en general ha estado apoyando, pero el principal promotor ha sido Agexport, y nosotros pues, respetamos muchísimo la opinión de ellos, ¿verdad? Están los integrantes de la maquila, ¿no? ¿Y cómo no? Entonces, digamos porque que resulta porque ahí está coherente. Entonces es coherente con su trabajo y coherente con lo que ellos hacen y lo respetamos muchísimo en ese sentido, pero tenemos una diferencia de criterios. Nos decía Pedro Moadi el otro día pues que todavía tiene que resolverse la parte política, que decían que ya se iba a aprobar, que esto y lo demás. Pueden estarse platicando ahorita. Como tú bien decías, es totalmente impredecible, no sabemos, quisiéramos que de verdad entraran en razón y se dieran cuenta del error tan grande que se está cometiendo. Hay formas de resolverlo, como decía Juan Alberto, y formas de ayudarlos a bajar costos con el tema de la seguridad, con el tema de la facilitación de comercio, con el tema de infraestructura, con una serie de cosas. Alberto, hay una idea en marcha, o más bien un rumor en marcha, respecto a que lo que se está buscando es congraciarse con ciertas áreas del sector privado mediante la aprobación de esta ley. Admiten los políticos que se va a generar un mayor agujero fiscal, pero que estarían dispuestos a aprobar un incremento al IVA y llevar la tasa hasta el 15%. Sí, he escuchado ese rumor y creo que sí es evidente la intención de tratar de conseguir el apoyo de algunos sectores empresariales. Pero yo creo que aquí estamos ya entrando al tema del debate político, ¿no? De eleccionario, y creo que en eso la ciudadanía en general debería exigir un nivel mucho mayor de seriedad para discutir esto, ¿no? Estamos viendo aquí una demagogia total. Eso hay que castigarlo más bien, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que transmitir aquí es que si van a, con base en este tipo de iniciativa, buscar apoyo electoral, más bien va a ser lo contrario lo que van a lograr, ¿no? Buscando por un lado cierto apoyo empresarial con base en una práctica que está demostrada que no funciona en otros lugares, sin entrar realmente a un debate serio. Esto no es algo válido para Guatemala en estos momentos ni nunca. Pero no es electoral útilmente electoral decir que van a garantizar 100,000 empleos para la maquila con una ley. Sí, pero es falso.
Claro, Es pero una ¿cómo va a discernir demagogia. eso? Yo creo que Yo creo que los rédito argumentos político. están bien claros. Y eso es una realidad. Y todo el mundo lo ofrece, y no solo en Guatemala, sino en todo el planeta. A ver, vamos a generar empleos, van a generar empleos. No hay forma de generar empleos si no hay inversión. Les voy a dar un argumento adicional. Es que no hay. Carolina y yo estamos en posiciones que no necesariamente convergen. Coinciden ¿no? permanentemente. En esto Totalmente. estamos totalmente de acuerdo. Así es. ¿Ah? Y creo que somos representativos de muchas Un personas en montón. Guatemala Así es. y que conocen del tema. Señores, gracias Así a es. ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval, quien nos comenta qué están diciendo en las redes sociales nuestros televidentes respecto de esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Nos dice a través de Facebook, Reina, ¿por qué no se promueve una actualización a la ley del servicio civil? Salarios competitivos, salarios, competencias académicas para optar a un puesto. Lo que nos dice Fernando González, no hay bancada oficial y de oposición, son dos clicas de la misma mara, es lo que dice Fernando. Omar, si privilegios hacen competitivas a empresas, entonces hay que dárselo a todas y ser competitivos, o solo es un tema de campaña política. Y Cristian nos plantea, la ley es absurda, quien sepa de política económica, pero Fuentes Knight tuvo el poder en sus manos, es lo que nos dice Cristian. Es los mensajes que se vienen comentando en las redes sociales. Nosotros vamos a las noticias y también a los deportes al regresar el análisis a las 10 p.m. esta noche. Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos, quédese con nosotros.